Comienza la Bundesliga, comienza la temporada 25-26 en la primera división del fútbol alemán y en este video vamos a ver lo que tiene que ver con mis predicciones respecto a la tabla de posiciones y también en cuanto a las distinciones individuales. Así que ahora sí, comenzamos. Vuelve la Bundesliga, arranca oficialmente la temporada con el partido inaugural que hoy mismo tendremos entre el Bayern y el RB Leipzig en el Allianz Arena. Y como decía antes, quería como arranque de temporada, obviamente, y también una especie más o menos de previa general. Bueno, quería hacer, por supuesto, mi predicción de cómo va a terminar finalmente la tabla el año que viene y también al final una especie también de comentario mínimo al pasar de lo que van a ser también algunos premios individuales, por así decirlo, máximo goleador, máximo asistente, el rookie de la temporada, mejor fichaje y demás, que eso seguramente lo voy a estar haciendo al final del video. Pero vamos a arrancar rápidamente con lo que tiene que ver con la tabla de posiciones y en cuanto a mi predicción, que voy a hacer un breve comentario de equipo por equipo y también justificando lógicamente de por qué lo puse en esa posición. Si bien yo estoy haciendo, si bien más o menos el canal lo siguen, estoy haciendo una previa de equipo por equipo, que lógicamente no las terminé de hacer antes de lo que es este arranque de temporada, pero pese a que la temporada ya vaya a arrancar, estas previas obviamente las voy a seguir haciendo con el correo de los días, con el correo de las semanas, para bueno, ya ir terminando. Ya son 6 al canal subidas, así que bueno, todavía me faltan 12, pero seguramente las voy a seguir haciendo porque la verdad que bueno, le quiero también dedicar cierto espacio a hablar equipo por equipo, porque hablar de los 18 equipos en un video puntual, primero que el video va a quedar muy largo y segundo que bueno, no me va a alcanzar para comentar todo lo que quiero comentar de cada uno de los equipos. Así que lo dicho, vamos a empezar con lo que tiene que ver con esta predicción de lo que para mí va a ser la tabla final, a final de temporada justamente de esta nueva campaña. Y vamos a empezar con, obviamente, los dos descendidos que para mí se van a con los descensos que se van a producir justamente. Y arrancamos con el último lugar que para mí va a ser el San Pauli. ¿Por qué digo que el San Pauli? Primero, porque es un equipo que la verdad que la temporada pasada ascendió, recordemos con la temporada pasada cuando logró el ascenso, tuvo su primer año desde su revuelta a la Bundesliga y la verdad que fue un equipo que si bien no terminó sufriendo en exceso, sí le terminó costando por ahí un poquito más, un equipo que se ha hecho muy sólido desde lo defensivo, con una muy buena defensa, con un muy buen arquero como Nicola Basil, que si bien no se ha desarmado prácticamente en el sector defensivo, el gran problema del equipo es en ataque, lo hemos visto la temporada pasada como el conjunto de Blesín, le faltaba justamente gol y es algo que no ha mejorado. Si bien ha traído refuerzos, ha traído algunos delanteros, no es una posición que justamente haya sufrido un salto de calidad muy grande que digamos, entonces es la gran duda que me deja. Por eso lo pongo en el descenso, porque es un equipo que ha perdido algunas piezas importantes, sobre todo mitad de cancha en adelante, y porque eso que tenía que mejorar, que era un poco tener más gol, ese poderío ofensivo, la verdad que no lo ha mejorado significativamente, y que esa buena defensa que tuvo la temporada pasada, no sé cuánto es sostenible realmente, no sé si el San Pablo puede repetir una temporada como la pasada a nivel defensivo, de ser un equipo que realmente encajó muy pocos goles. Y segundo, porque además a estos equipos que ascienden, siempre se les termina complicando más la segunda temporada. Así que creo que el San Paoli, también viendo poco el nivel de los planteles, bueno, tiene unos planteles más débiles y demás, así que por eso, bueno, es mi justificación de por qué lo termino poniendo último y por qué digo que te va a ascender. Y el otro caso es el caso del Heidenheim. ¿Por qué lo pongo también al Heidenheim en su descenso? Recordemos que la temporada pasada se salvó milagrosamente en esa promoción ante el Elversberg y fue un equipo que se salvó, recordemos, en el último minuto de esa serie. Entonces, y es un equipo que si vamos al mercado de pases solamente ha traído 2 refuerzos. Es cierto que no se ha desarmado, que especialmente como bajas importantes tuvo la de Paul Banner y la de Kratzi, que bueno, volvieron al Bayern después de sus préstamos, pero tampoco se ha reforzado y viene de ser un equipo que la temporada pasada sufrió mucho. Es cierto, y hay que poner un asterisco, que recordemos que el club, la campaña anterior, jugó Conference, jugó en Europa, jugó triple competencia, que es algo que le pasó factura claramente al no estar acostumbrado, y la verdad que eso hizo que el equipo se desgaste de más. Y ya todo lo sabido, bueno, que justamente tiene como consecuencia jugar triple competencia y y además no estar acostumbrado, bueno, este año el equipo no va a tener claramente, no va a jugar ningún torneo internacional, pero el plantel me parece muy también corto de calidad. Solamente 2 refuerzos, es cierto que llega Ramás, que me parece que mejora a Kevin Müller en el arco y que
Ibrahimovic, este futbolista que llega a préstamo al Bayern, me parece que es un buen sustituto para Paul Banner, pero el resto del plantel es el mismo. Creo que es un equipo que en defensa necesitaba mejorar y todavía no lo ha hecho y solamente falta una semana para que termine el mercado. En ataque es un equipo también que le faltaba gol y no ha traído ningún delantero. Entonces me deja muchas dudas y como la temporada pasada se salvó de milagro, lamentablemente, y viendo también, pareció el San Pauli, viendo los planteles, me parece que ambos tienen de los justamente planteles más de menos calidad que hay o que va a haber esta temporada. Así que bueno, por eso los terminé poniendo en zona de descenso. Y el equipo que para mí va a jugar la promoción, la relegation, es el Hamburgo. Recordemos que este año vuelve justamente a la Bundesliga después de lo que fue su descenso en 2018. 7 años después, el gigante alemán termina, uno de los gigantes, uno de los equipos más grandes de Alemania, termina en la primera división, pero, algo que también quería marcar de justamente el Hamburgo, recordemos que la temporada pasada termina ascendiendo como segundo, el campeón finalmente fue el Colonia, aunque con una diferencia de puntos muy mínima, pero lo que me preocupa justamente del equipo dirigido por Merlin Polsin tiene que ver con su pretemporada. No tuvo una buena pretemporada, se vio muy poco del equipo y los resultados tampoco fueron buenos. Y habrá que ver cómo es, obviamente, su vuelta a la Bundesliga, cómo se termina rápidamente adaptando, si lo logra hacer de manera rápida o si justamente le cuesta y eso hace que el equipo justamente después no pueda hacer una buena temporada. Entonces, bueno, esas son mis principales dudas. Ha hecho, creo que hasta el momento, un buen mercado de pases. Creo que le falta reforzar un poco más la defensa, tener un poquito más de experiencia justamente en esa zona. Ya ha reforzado el arco, ha traído centrales, ha traído laterales, pero me parece que realmente todavía hay un margen de mejora bastante grande en esa zona del campo. Y viendo que a diferencia del Heidenheim y del San Pauli, bueno, no lo puse en zona de descenso directo porque creo que tiene un poquito más de calidad. Y al ser un equipo grande, que pese a que los últimos años no estuvo en primera, creo que también eso es un plus. Creo que también el hecho, ¿no?, de su gente y demás, eso también puede ser un factor interesante a tener en cuenta. Así que bueno, por eso lo puse al Hamburgo en zona de promoción. Después, obviamente, cuando yo haga la previa estaré hablando puntualmente más del caso del equipo de Polsing, pero en cuanto a los equipos, también comparando en los planteles, bueno, veremos porque ahí me generan ciertas dudas, y después lo terminé poniendo en zona de promoción. Y el otro equipo que decía que fue el que ascendió como campeón fue el Colonia, que también vuelve rápidamente a la Bundesliga. Un año solamente pasó tras su descenso. Y un equipo que me ha gustado lo que ha hecho en pretemporada. A diferencia del Hamburgo, se han visto cosas positivas en el caso de Lucas Guaño como su nuevo director técnico. Me parece que ha hecho un buen mercado de pases y que todavía veremos si se puede mover algo más para traer algún otro refuerzo. Pero esa creo que es la gran diferencia, porque la verdad que tenía dudas entre quién poner en zona de promoción, en quién poner en zona de relegation, pero como el Colonia creo que ha hecho un mejor mercado de pases que el Hamburgo, que ha hecho una mejor pretemporada, bueno, creo que justamente eso hizo que, bueno, me decante porque diga que el Colonia finalmente se va a terminar salvando. Es cierto que el Colonia arranca un ciclo nuevo con Wozniak. El Hamburgo ya tiene a Paulsen de la temporada pasada, aunque no estuvo toda la temporada, arrancó prácticamente a mitad de la misma. Pero bueno, viendo que el Colonia en pretemporada fue uno de los mejores equipos, incluso que mejor sensación me dejó, bueno, decidí finalmente ponerlo como equipo que para mí se va a terminar salvando, pero es justo, con lo mínimo. Pero igualmente tengo muchas ganas de ver la propuesta de Lucas Wozniak. Arriba de justamente el Colonia puse al Unión Berlín, equipo de la temporada pasada. Recordemos que tuvo sus altas y bajas, un equipo que por momentos parecía pelear el descenso, finalmente tuvo después una remontada sobre el final. Terminó siendo una temporada bastante tranquila, pero viendo que el plantel por ahí no se ha mejorado tanto, creo que en ataque sí han llegado varios refuerzos, pero veremos cómo responden y si logran también solventar uno de los grandes problemas del equipo, que es la falta justamente de gol. La defensa por ahora sigue con Rono, con Doeki, con Kerfel, con Diogo Leite, pero veremos si alguno sobre el final no se va, sobre el final del mercado, si alguno no se termina yendo. No es un mercado tampoco muy ilusionante que digamos, pero tampoco es un equipo que se haya armado demasiado. Entonces, bueno, más o menos ahí un poquito, no media tabla hacia abajo. No sé si va a ser un equipo que termine sufriendo, pero sí que para mí va a estar en tierra de nadie, que va a ser un equipo que en toda la temporada para mí va a estar ahí, media tabla, hacia abajo, sin pelear mucho el descenso y obviamente lejos de cualquier torneo internacional. Así que bueno, para mí una temporada
bastante, otra vez tranquila, por así decirlo, de la Unión Berlín, pese a que lo haya puesto tan abajo. Caso distinto es el del Werder Bremen, que dudé incluso de ponerlo un poco más abajo. Y alguno me puede decir, bueno, ¿por qué tan abajo si la temporada pasada terminó octavo? Primero, porque se fue Ole Werner, que pese a sus críticas, o pese a lo que podemos decir de que por ahí no tiene un estilo de juego tan definido, y que, perdón, y que su Werder Bremen fue un equipo realmente muy irregular. La verdad que hizo buenas campañas con el Werder Bremen en esos 3 años que estuvo en Bundesliga, superándose temporada tras temporada. Y la temporada pasada estuvo muy cerca de clasificar a Europa. Arranca un ciclo nuevo con Horst Stephen, técnico que tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver cómo se adapta fútbol a lo que tiene que ver con la Bundesliga. Es un gran trabajo justamente en Elversberg, en una propuesta de fútbol ofensivo, un equipo que presiona alto y demás, que trabaja bien con los jóvenes. Y tengo ganas de ver cómo su Werder Bremen. Pero ya el otro día quedó eliminado en primera ronda de la Pokal, que esto por ahí no tiene nada que ver, pero sí que ya rápidamente haya recibido un golpe, es algo un golpe tan duro como es una eliminación en primera ronda, eso puede repercutir, y que solamente también se ha movido muy poco en el mercado de pases, ha traído solamente a Maximilian Weber y a Samuel Mbangula, que me parecen sí dos muy buenos refuerzos. Pero, por ejemplo, Weber el otro día se lesionó y tiene ya para un mes y medio de recuperación, y Mbangula sería el único que tiene hoy a disposición en refuerzos. No ha llegado nadie más. Es cierto que también en baja se ha ido Setler, que es su arquero titular, que hace poco ya fue confirmado por el Eintracht Frankfurt. Se fue Marvin Dush, que era el delantero y el goleador del equipo, que sabía que se podía ir, bueno, pero es una baja obviamente muy, pero muy sensible. Y veremos cómo se mueve en este final de mercado. Es un equipo que se tiene que mover porque tiene un plantel corto y porque también ha tenido muchos lesionados. Se lesionó Michael Weiser, por ejemplo, que era también una de las grandes figuras del equipo, una rotura de ligamento. Jan Steich, que la temporada pasada fue uno de los mejores futbolistas del equipo, también tiene una lesión que por ahora no le va o que le va a impedir arrancar la temporada. Se eligió ahora Oliver Deman, lateral izquierdo, se lesionó Weber. Es un equipo que tiene varios lesionados y tiene un plantel, como decía, muy corto y no se ha reforzado casi nada. Entonces me deja muchas dudas. Pese a que tengo expectativas con Jorge Stephen, veremos cómo también responde a este contexto no tan positivo de un equipo plagado de lesiones y con un plantel no tan largo. Entonces me deja ciertas dudas, por eso lo terminé poniendo 13º. Y ojo que no se pega un sustito, porque si no se mueve en el mercado en estos 10 días, esta semana que queda, ojo, porque no es un equipo que le sobre demasiado, pese a que tiene por ahí un buen 11, pero los suplentes se quedan por ahí muy cortitos. Más arriba le puse a Lasburgo, equipo que también siempre termina quedando entre el 11º y el 14º, así que lo puse 12º, sin mucha novedad. Arranca el ciclo de Sandro Wagner, que también tengo expectativas de ver justamente qué propone para Estrasburgo, que siempre es un equipo que, bueno, se caracteriza más por un fútbol directo y demás, pero es un equipo que casi no se ha armado, ha tenido muchas bajas, pero de jugadores que eran suplentes o que quedaban libres, o de futbolistas que por ahí estaban a préstamo, se fueron vendidos. Y en cuanto a las altas, siguen llegando para futbolistas interesantes, pero es un plantel muy parecido a la temporada pasada, con una muy buena defensa, muy buenos carrileros, un mediocampo rocoso, pero también el problema es un poquito en ataque. Es un equipo que tampoco tiene demasiado gol y veremos si lo logra solucionar bajo las órdenes de Sandro Wagner. Por eso, como mantuvo el plantel, no veo que es un equipo que vaya a pelear en la parte baja, salvo que Wagner sea un desastre, que no lo veo. Hoy creo que va a ser una campaña como la de siempre, y que para pelear por entrar en Europa, bueno, se me queda por ahí, tengo algún tipo de duda. Por eso, como siempre, lo terminé poniendo en las zonas Burgo, que es lo dicho, terminar 11º, 12º, 13º, 14º. Y también será un equipo que casi no sufre por la permanencia, así que sin demasiada sorpresa. 11º lo puse al Mainz. ¿Por qué lo puse tan abajo? Recordemos que la temporada pasada fue la máxima revelación de la temporada. Terminó justamente. Terminó séptimo, si no estoy mal. No, perdón, terminó sexto. Terminó entrando a lo que es la Conference. Justamente hoy, yo estoy grabando esto a jueves, perdió su partido de ida ante el Rosenborg, partido correspondiente justamente a este playoff. La semana que viene tiene que jugar el partido de vuelta para ver si se mete en lo que tiene que ver con la fase de liga, justamente de la Conference. Lo puse abajo porque yo creo que finalmente se va a meter en la Conference, se va a meter en la fase de liga, va a tener más partidos en el calendario y es un plantel que, si bien tiene buenas variantes, esto de jugar triple competencia y no estar acostumbrado, creo que le puede pasar factura. No creo que termine como el Heinkes la temporada pasada, que casi termina en descenso, pero sí es un equipo que no me lo imagino peleando dentro de los 8 primeros. Por eso lo terminé poniendo en 11º, porque
Creo que al jugar triple competencia, si es que termina clasificando, eso le puede pasar factura. Y también segundo, porque también ha perdido a Burkhardt, que es un jugador muy importante, tuvo el equipo la temporada pasada, el capitán, el goleador, el emblema justamente del equipo. Y es una baja que, bueno, creo que Bo Henriksen la va a sentir justamente. Y entonces, bueno, si no juega a la Conference, si no se termina metiendo finalmente en la fase de liga y solamente se dedica a la Bundesliga, puede ser que haga una temporada un poco mejor. Pero también quiero ver si queda eliminado cómo queda anímicamente el equipo, porque eso también puede repercutir de mala manera, por eso lo terminé poniendo bastante más abajo que de lo que terminó la temporada pasada, 5 puestos menos, creo que es creo que es de los equipos que más cambié justamente respecto a la temporada pasada. Pero bueno, veremos cómo responde el equipo dirigido por el técnico danés. Décimo le puse al Wolfsburgo. El Wolfsburgo siempre es un equipo que yo apuesto, que tiene tiene buenos planteles, que trae buenos refuerzos, que arranca el siglo con Paul Simones, que es un técnico que bueno, veremos qué tal, que viene de hacer una buena campaña en la de Eredivisie, que viene a ser campeón el fútbol neerlandés. Pero la verdad que el Wolfsburgo siempre, yo apuesto por él, por el equipo, por lo que es el club y demás, como siempre. Es un equipo que yo creo que en condiciones normales, por el plantel que tiene, por los futbolistas que tiene, por la calidad que tiene, debería estar dentro del top 8 tranquilamente. Pero siempre tiene dudas, es un equipo muy irregular, que no se termina nunca, tiene un estilo de fútbol definido. Arranca un ciclo nuevo que promete, pero veremos qué tal. Entonces lo terminé poniendo décimo. Después, capaz termina sexto. Pero esta temporada decidí no confiar en el Wolfsburgo y pues lo puse décimo, que es una mitad de tabla que también ya es un poco común dentro del Wolfsburgo, que ha tenido buenas campañas en las que ha entrado Champions, en las que ha terminado en Europa y demás, y campañas como esta de mitad de tabla hacia abajo y sin mucho que pelear. Así que bueno, pues yo lo puse décimo porque también tuve algún cierto tipo y algún tipo de duda entre ponerlo décimo, noveno, octavo, pero bueno, finalmente me decidí por ponerlo décimo. Noveno puse al Gladbach, el equipo de Gerardo Seoane, que últimamente, en las últimas campañas, sí ha mejorado justamente su primer año con Seoane, porque no fue tan bueno. La pasada campaña mejoró y estuvo cerca de meterse en Europa. Esta tercera campaña yo no lo pongo en Europa, para mí va a terminar justamente fuera, pero me parece que es un equipo que no tiene plantel para pelear más abajo. Sería un desastre justamente si pelea en la zona si pelea de permanencia. Y para meterse en Europa le falta algo. Porque la defensa me sigue dejando muchas dudas y casi no ha reforzado ese sector en este mercado de pases. Tampoco ha tenido muchas salidas. Si se fue Itakura, se fue Plea, pero el resto del plantel sigue. Seoane tiene que mejorar cuestiones también referidas a la táctica, a la lectura de partidos. Entonces me deja algún tipo de duda. Pero bueno, como decía antes, dudé entre el Wolfsburgo y el Gladbach, entre quién noveno y entre quién décimo. Pero bueno, finalmente me terminé poniendo al Gladbach noveno. Tuve alguna dudita, pero bueno, como ambos yo pongo que van a estar fuera de Europa, la verdad que la posición no cambiaba mucho. Puse octavo al Stuttgart, el equipo de Sebastián Jones, que recordemos la temporada pasada terminó justamente octavo, si no estoy mal. Terminó octavo, igualó a puntos con el Leipzig, si no recuerdo mal, o un punto menos. Equipo que salió campeón justamente de la Pokal, un equipo o un proyecto de club que a mí me gusta mucho Jones como director técnico, siempre lo he dicho. Pero mis dudas tienen que ver con que este año va a jugar Europa League y que la temporada pasada, cuando jugó Champions, el equipo sintió ese desgaste de no estar acostumbrado a jugar temple competencia, entonces eso también creo que le puede pasar factura. Es cierto que ya el plantel está acostumbrado o ya tiene la experiencia de la temporada pasada, pero igualmente sigue siendo un equipo que en defensa me deja ciertas dudas todavía. El otro día, por ejemplo, ante el Bayern en la Supercopa lo hemos visto, sigue siendo bastante endeble. Veremos con Voldemar, que parece que se va a quedar, pero todavía dejo esa puertita abierta de que pueda pasar algo sobre el final del mercado, que le faltan, me parece que más refuerzos. Ha traído sí algún refuerzo interesante y bastante jóvenes, pero me parece que para un salto de calidad no ha traído tampoco demasiado. Se fue Milot, que veremos cómo lo reemplaza, porque todavía no lo ha reemplazado en cuanto a un perfil parecido. Por eso, simplemente por el hecho de que va a jugar en Europa otra vez, tengo mis ciertas dudas. Si no juega en Europa, creo que es un equipo que puede volver a aspirar a meterse dentro de los primeros, dentro de los 5 o 6 primeros. Pero como va a jugar triple competencia y tiene un plantel por momentos muy joven y por momentos también muy corto,
me deja ciertas dudas y por eso lo terminé poniendo octavo. Y séptimo puse para mí, mi gran apuesta de esta temporada. La temporada pasada yo aposté mucho por el Mainz y me salió bien. Bueno, ahora voy a apostar esta campaña por el Hoffenheim, que lo puse séptimo, equipo que recordemos la campaña pasada terminó justamente casi de manera milagrosa no jugando la relegation. Recordemos que terminó muy cerquita y del Heidenheim se salvó de milagro. Una pésima campaña del equipo que arrancó mal con Matarazzo, fue despedido, llegó Ilser, no mejoró nada el equipo y otra vez volvimos a ver ese Hoffenheim muy en defensa, que por momentos también le faltó gol, le faltó mucho juego. Una temporada desastrosa del club, pero que para mí hizo un muy buen mercado de pases hasta el momento y bueno, es muy bueno hasta ahora y veremos si porque puede llegar a un futbolista más, también veremos algún tipo de baja. Ha hecho una muy buena pretemporada, me ha gustado lo que vi del equipo en pretemporada en cuanto al juego, en cuanto a la sensación, en cuanto a resultados. El otro también tuvo un buen debut por la Pokal, avanzando a distancia. Y bueno, voy a confiar, porque Ilser es un técnico que la verdad que la temporada pasada no demostró mucho, no hemos visto casi nada de lo que él proponía, pero que me parece que ahora tiene un buen plantel, que el equipo ha reforzado justamente la defensa, que le han traído buenas frutas para el ataque, que también ha reforzado el medio campo, pese a la salida de Stag y de Bischoff, y que bueno, recordemos que también, ¿no?, la campaña pasada jugó la Europa League, ahora no va a tener la Europa League, va a tener solamente la Copa y la Bundesliga, así que ¿por qué no pensar que puede ser una buena campaña? Un equipo que yo creo que en condiciones normales, por el buen plantel que tiene, debería terminar dentro de los primeros 9, la temporada pasada demostró lo contrario, pero por eso, bueno, terminé apostando por el equipo de Saint-Gilloise, que lo puse en puestos de conference, de que va a terminar metiéndose nuevamente en Europa. Lo he dicho, para mí es una gran apuesta porque la temporada pasada fue un desastre, así que es mi gran apuesta para esta temporada. Sexto lo puse a Friburgo, que recordemos que la campaña pasada terminó quinto, terminó a las puertas, otra vez otra campaña de terminar metiéndose en Champions. Va a jugar nuevamente Europa League, va a volver a jugar una competición europea, pero está acostumbrado a hacerla, por eso no tengo tantas dudas, creo que lo va a manejar bastante bien, pero bueno, veremos cómo se maneja Schuster, porque para él sí significa su primera experiencia dirigiendo en Europa, así que bueno, veremos, pero es un plantel que se ha reforzado bien, no ha tenido demasiadas bajas, salvo la de Doan, que es la más sensible, y demás, pero plantel largo, plantel con buenas variantes, buen recambio, que tiene experiencia, tiene juventud. Bueno, la verdad que es un equipo que ya año tras año demuestra ser muy competitivo, así que bueno, lo sigo poniendo dentro del top 6. Se ha ganado justamente que siga confiando en el club. Quinto le puse al Eintracht Frankfurt, acá dudé, porque después vamos a ver a quién puse cuarto. Puse al Eintracht quinto porque perdió a Kitike, porque recordemos que también ya en enero había perdido a Marmouche. Es cierto que llega Burkhardt, que llega Doan, que me gusta muchísimo, que ya tuvo un gran debut justamente en la Pokal, pero tengo por ahí mis dudas porque va a jugar Champions, son más partidos en el calendario. Me parece que es un equipo al que todavía le falta por ahí mejorar un poco más la rotación, le falta ese famoso fondo de armario, me parece que puede mejorarlo un poquito más, veremos cómo se mueve en lo que resta de mercado, pero bueno, tengo algún tipo de duda de ver cómo reacciona el equipo ante las bajas importantes en ataque. Por eso lo terminé poniendo quinto, pero dudé hasta el último momento si ponerlo cuarto. Cuarto lo puse al Dortmund finalmente. Tuvo ahí mis dudas. Recordemos que la temporada pasada el Eintracht terminó tercero y el Dortmund terminó cuarto. El Dortmund es un equipo que casi no ha fichado. Ha llegado Job Bellingham y alguna cosita más, pero casi nada. El mismo plantel. Es cierto que tampoco tuvo demasiadas bajas importantes, salvo la de Gittens, pero que era una venta casi sabida y que para Kovac en un jugador que no encajaba del todo. Por eso es una venta incluso creo que muy positiva para el club. Pero no se ha reforzado. La defensa sigue siendo tiene pocas variantes y deja muchas dudas. Le falta un pivote defensivo que creo que era una prioridad y creo que no la va a fichar. Le falta futbolistas más de creación en ataque. No sé, la verdad que no sé qué esperar del equipo. Kovac es un técnico de justamente planteamiento de mínimos, que la temporada pasada me parece que tuvo un buen impacto dentro del equipo, lo metió en Champions, lo reanimó por así decirlo, pero arrancando la temporada de cero, casi sin refuerzos y viendo lo que fue el Mundial de Clubes del Dortmund, tengo muchas dudas. Por eso, como decía, estuve a punto de ponerlo quinto y al Eintracht cuarto. Fue también una de mis grandes dudas, pero bueno, como el Dortmund, a fin de cuentas, por el plantel que tiene todavía, porque está Guirassy y porque, no sé, porque ahí en una de esas se termina enchufando y demás,
tiene por ahí futbolistas para cambiar el rumbo en otra temporada. Pero bueno, como la temporada pasada también hizo una campaña muy mediocre con Sahin y Kovac llegó y la cambió y terminó cuarto, todavía sigue siendo un club que tiene prestigio y demás, y que tiene experiencia. Por eso lo terminé poniendo cuarto, pero no me pasó, no espero una gran temporada del Dortmund, salvo que en este sprint final cierre 5 fichajes, que no creo que lo haga, por eso lo puse cuarto. Tercero, al RB Leipzig, que la temporada pasada, recordemos, no se metió en Europa por primera vez desde que ascendió. Se quedó a las puertas, se quedó séptimo, perdió esa última jornada ante justamente ante el Stuttgart y se quedó sin la Conference, a la cual terminó siendo el Mainz. Lo puse tercero porque no va a tener competición europea, solamente se va a centrar en la Bundesliga y en la Copa. Arranca un ciclo nuevo con Ole Werner, ya no va a estar más Sesco, veremos porque también seguramente no esté más Xavi Simons, pero creo que ha hecho un buen mercado, ha traído buenos futbolistas, me sigue faltando jugadores de más de experiencia, de más voz de mando y demás, pero me parece que tiene un buen plantel. Para dedicarse solamente a la liga, me parece que le tendría que alcanzar para meterse nuevamente en Champions, para volver a clasificar a un torneo internacional. Y viendo las dudas del Dortmund, que la Eintracht va a jugar triple competencia, bueno, como el Leipzig solamente se va a dedicar a la Bundesliga, por eso me atreví a ponerlo tercero, sin mucha más explicación. Segundo, finalmente, y ya para develar para mí quién va a ser el gran campeón, segundo lo puse al Leverkusen, así que ya saben quién es el campeón, me parece que tampoco hay mucho que comentar. El caso de Leverkusen lo puse segundo porque sigue teniendo un buen plantel, porque en este sprint final del mercado ha traído a Echeverry, ha traído a Abadé, se habla de Jonathan Klaus, pues se habla de Penseir, por ejemplo, se habla de X Fernández. Me parece que es un plantel que va a quedar muy completo si Pente trae todo lo que promete traer todavía. Ha hecho un mercado por ahora creo que bastante bueno. Ha tenido bajas muy sensibles como la de Beers, como la de Tak, como la de Frimpong, como la de Xhaka. Se fue Gali también, que era un jugador valioso para la rotación. Pero confío en Ten Hag. Apuesto por el técnico neerlandés, que no viene con obviamente los mejores pergaminos, no viene con las mejores experiencias en el United. Es un técnico que por ahí no trae mucha confianza. No despierta, mejor dicho, mucha confianza. Pero bueno, confío en el equipo, confío en el plantel. Y bueno, creo que viendo el plantel de Leipzig, el plantel del Dortmund, del Eintracht, el Leverkusen para mí va a estar mejor armado, va a tener más variantes. Es cierto que va a volver a jugar Champions, otra triple competencia, pero bueno, apuesto porque otra temporada va a terminar segundo. Así que, y porque creo que para pelear el título a día de hoy no me parece que le pueda dar, por sí ser un ciclo nuevo y porque, bueno, ha tenido bajas importantes, que me parece que eso lo va a perjudicar en cuanto a pelear de nuevo a la Bundesliga, pero no lo va a perjudicar tanto respecto a sus competidores. Así que, bueno, por eso lo terminé poniendo segundo, y por supuesto el campeón lo puse al Bayern. No hay mucha que decir, no es mucho, no es algo novedoso poner al Bayern campeón en una predicción hablando de la Bundesliga. Tengo algún tipo de duda porque es un plantel corto que casi no se ha reforzado, salvo Ta, Bischoff y Luis Díaz. No ha traído mucho más y no creo que traiga algo más porque se habla de préstamos, se habla de Voltemade. Yo creo que si llega va a llegar algún refuerzo más para la delantera, pero muy poco más. Entonces es un plantel corto que no va a tener a Musiala durante la primera parte de la temporada. Me parece que tiene un muy buen once inicial, pero la rotación le va a quedar bastante corta. Y eso esperamos que no tenga lesionados. Si tiene lesionados, el plantel se le va a hacer aún más corto. Pero viendo que el Leverkusen arranca un ciclo nuevo y lo he hecho con algún tipo de duda en cuanto a las bajas, me parece que no le va a dar para pelear la Bundesliga. El Leipzig con un ciclo nuevo me parece que tampoco le va a dar, se va a meter en Champions, como digo en mi pronóstico, pero para pelear la liga no le va a dar. El Dortmund no le va a dar por el plantel corto y porque Kovac también me transmite dudas. A la Eintracht tampoco le va a dar. Entonces, la verdad que no veo un gran adversario para el Bayern. Pese a que el Bayern, lo he dicho, tenga mis ciertas dudas con el equipo de Company, por todo lo que comentaba antes. Pero como no veo a nadie que le pueda hacer algo de sombra esta temporada, me pasa que no tengo mucha expectativa que sea, ojalá que me equivoque, ojalá que sea una temporada muy, muy igualada y demás, y que bueno, el título se defina sobre el final y no tantas jornadas antes como suele pasar en los últimos años. Pero bueno, como el resto también me deja ciertas dudas. El Bayern, dentro de esas dudas, para mí me sigue pareciendo el mejor equipo, por supuesto el más preparado, el de más experiencia, y bueno,
es el Bayern. Así que no mucho más que decir. Así que para mí, bueno, estas son mis predicciones. Bayern, campeón. Obviamente, Leverkusen, Leipzig y Dortmund acompañándolo en la Champions, Eintracht y Friburgo metiéndose en la Europa League, Hoffenheim, mi gran apuesta, repito, para esta temporada que termina séptimo y se termina metiendo obviamente en lo que es la Conference. Recordemos que el campeón de la Copa va a la Conference, siempre y cuando no esté dentro de los primeros 7. Si termina, por ejemplo, sale campeón el Leverkusen y termina segundo, se habilita ese séptimo cupo. Como la temporada pasada no ocurrió lo contrario, salió campeón el Stuttgart que terminó fuera de Europa, ahí en ese caso el Eintracht, por ejemplo, el quinto iría a la Europa League y el sexto iría a la Conference. El séptimo se quedaría con las manos vacías. Esto también depende del coeficiente UEFA y demás y de cuántos cupos pueda tener la Bundesliga para la Champions y demás. Cosa que aprovechó el Dortmund, por ejemplo, hace 2 temporadas, cuando terminó quinto y gracias a ese coeficiente terminó entrando en Champions. Pero bueno, yo creo que ese coeficiente o ese cupo extra, la Bundesliga no lo va a ganar esta temporada. Por eso para mí van a entrar 4 solamente por Champions. Para Champions, para mí el campeón de la Copa va a ser alguien que termine dentro del top 7. Así que por eso puse a quinto y sexto que van a Europa League. Y por eso puse al Hoffenheim que va a terminar séptimo y se va a meter finalmente en la Conference. Y después, ya para finalizar, después lo he dicho, Hamburgo en zona de promoción, con Heidenheim y San Pauli en zona de descenso. Y después, ya para finalizar, predicciones en cuanto a los premios individuales. Máximo goleador, sin mucha ciencia, sin mucha sorpresa, Harry Kane. Lógicamente, como viene pasando desde que llegó en la Bundesliga, 2 temporadas consecutivas siendo el máximo goleador. Máximo asistente, tampoco mucha sorpresa. Michael Olise, que la temporada pasada fue el máximo asistidor, así que tampoco sin mucha sorpresa. MVP, la temporada pasada lo ganó Kane, para mí lo va a ganar nuevamente. Mejor técnico, como el Bayern digo que va a ser el campeón, para mí justamente Kompany va a ser realmente elegido como mejor técnico. El rookie puse a Ibrahim Massa porque tengo muchas expectativas con él. Me parece que es un futbolista con cosas muy parecidas a Wirtz, que ha hecho una buena pretemporada, tuvo un buen debut en la Pokal. Es un jugador que a mí me gusta mucho, confío mucho en él, confío en su talento, en su proyección. Y para mí va a ser un futbolista que se va a terminar siendo o se va a convertir en un jugador importante dentro del Leverkusen, pese a su corta edad. Va a ser titular y va a tener en base que también una buena temporada en cuanto a números. Es mi apuesta, pues yo lo puse como rookie. El rookie es justamente un premio que se le da a futbolistas sub-23, si no estoy mal, que llegan a esta temporada de la Bundesliga, o sea, que no tienen experiencia previa o que en temporadas anteriores hayan disputado menos de 450 minutos. Más allá debutó en la Bundesliga con el Hertha, pero jugó muy poquito, no alcanza los 450 minutos. Así que encaja dentro de los parámetros que tiene que cumplir un jugador para justamente ser el ganador del rookie de la temporada. También hay rookie del mes, obviamente, pero la temporada para mí, mi apuesta es que lo va a ganar Massa. Revelación, Fisnik Aslani, delantero que la temporada pasada fue el jugador con más goles creados en segunda división con el Elfsberg. Vuelve de su préstamo, el Hoffenheim finalmente pudo renovarlo, va a continuar dentro del equipo, hizo una muy buena pretemporada, Ilser confía en él, yo confío en él, confío justamente en su poderío goleador, tiene condiciones, es un jugador que a mí me gusta mucho, así que para mí yo lo pongo dentro de las revelaciones, para mí incluso vamos a hacer una buena cantidad de goles, por eso lo puse como revelación. Mejor fichaje, como antes comentaba, a mí Restudan es un jugador que me encanta, me parece que es un fichaje ideal para Eintracht Frankfurt, hay un video acá en el canal hablando de su encaje, de por qué el club lo fue a buscar y demás, así que me parece que tiene mucho sentido. Así que es mi apuesta para mejor fichaje. Fichaje de excepción, le puse a Bakayoko, porque a mí es un jugador que lo que he visto en el PSV no me ha terminado de convencer demasiado. Me parece que es un buen refuerzo para el Leipzig porque no llega por un precio tan alto, porque es un jugador joven que refuerza la banda derecha, pero me da la sensación de que, por ejemplo, Jan Diomande, este fuera que llega a Leganés, le va a ganar el puesto, y que por otro lugar va a jugar Nusa. Entonces, para mí Bakayoko no va a ser titular, o no va a terminar siendo titular, y va a ser un jugador que, bueno, termine justamente decepcionando, así que por eso lo puse dentro de esa categoría. El jugador más mejorado, algo que implementé esta sección, por así decirlo, o este premio para completar los 10. Futbolista que por ahí temporadas anteriores no venía jugando bien, era más suplente, no tenía buenos rendimientos, pero que esta temporada va a mejorar sustancialmente. Puse a Wahi porque es cierto que llega en enero de este año, llega a mitad de temporada pasada. Casi no jugó muy poquito, no hizo goles, llegó en reemplazo de Marmoush, el Eintracht lo compra por 26 millones ante la salida del egipcio, no tuvo un buen rendimiento, se lo vio justamente que le faltaba ritmo futbolístico, se lo notaba fuera de forma por momentos,
y demás, pero hizo una buena pretemporada. El otro día marcó en el debut por la Pokal. Y bueno, creo que en cuanto a las sensaciones que ha dejado en estos partidos amistosos han sido buenas, así que bueno, para mí es mi apuesta por ese jugador más mejorado. Y primer técnico despedido, aposté por Alexander Blesín, porque como decía antes, el San Pauli para mí va a terminar último, para mí va a ascender, y bueno, creo que Blesín justamente va a ser el primer técnico despedido. Además, el San Pauli tiene un debut duro ante el Dortmund, es cierto que es local. Después tiene el clásico frente al Hamburgo. Tiene un calendario o un arranque de temporada complicado dentro de sus primeros partidos. Así que bueno, creo que el San Pauli, como decía antes, me deja muchas dudas. Un equipo que le falta gol, que la defensa es sólida, pero veremos si la logra sostener. También le falta un poquito más de creatividad. Salvo que Blesín siga haciendo magia como hizo la temporada pasada. Veo a San Pauli muy pero muy complicado, y bueno, lamentablemente creo que la víctima justamente de eso va a terminar siendo él, y va a justamente finalizar con su despido como primer técnico despedido de la temporada. Así que lo dicho, ahí tienen mis primos individuales. Vuelvo a poner lo que tiene que ver con la tabla de posiciones también en cuanto a campeón, los que van a Champions, a Europa y demás, los descensos. Así que no mucho más. Los comentarios con lo que tiene que ver con las predicciones. ¿Qué piensan ustedes? Quiero leer sus predicciones, lógicamente. ¿Quién va a ser el campeón? Descensos. Y ya saben todo el resto. Máximo goleador. No sé. Pone alguno decir. Me quiere poner, no sé, Guirassy. También recontra válido. No sé, mejor fichaje. No sé, Luis Díaz, por ejemplo. Me quiere poner otro. También recontra válido. Así que cualquier comentario, cualquier predicción, más los invito, los aliento a que justamente me dejen algunos en los comentarios, las que más quieren, las que más me quieran comentar. Así que también respecto a mis predicciones, alguno me quiere decir, no, el Hamburgo para mí se va a salvar y vos lo pones en zona de promoción. Bueno, también recontraválido, así que cualquier comentario es más que bienvenido. Después, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like si les gustó, que lo compartan, sigan el resto de mis redes, y ya saben por supuesto todo el resto. Y ya para finalizar, los invito lógicamente a que se suscriban, a que me sigan. Voy a tratar de cubrir la temporada lo más que pueda. Ya tengo ideas de secciones para justamente por ahí analizar las fechas, los equipos, futbolistas, once ideal y bueno, demás cosas que obviamente sirvan para hacer, para comentar bien al pie y a la letra justamente la liga esta temporada. También ya lo vengo haciendo con esto de las previas individuales de equipo por equipo. Me gusta solamente, me gusta hablar de, no sé, del Unión Berlín, del Bremen, del Habsburgo, no sé, ahora del Hamburgo. Que no solamente sea algo del Bayern, del Dortmund, del Leverkusen y del Leipzig. Me gusta hablar de los demás equipos, me gusta hablar de los 18 equipos. También, por supuesto, como decía, como dije en otros videos, también quiero hablar de la segunda división, de la actualidad y demás. Así que si quieren seguir la Bundesliga al pie de la letra, los invito a que se suscriban y me sigan, porque la verdad que tengo expectativas muy grandes con esta temporada. Ya seguiré haciendo videos también de lo que se va a venir y demás, con cosas también a tener en cuenta, futbolistas a seguir y demás, ya son la semana que viene. Así que si les gusta la Bundesliga, si la quieren seguir, están más y más que invitados a seguirme para justamente seguir al pie de la letra lo que es o lo que va a ser justamente la Bundesliga 25-26. Así que no mucho más, me quedó un poquito largo el video, pero bueno, tenía ganas de igualmente de hacer, digo, por momentos una especie de previa y demás en general. Así que no mucho más, lo dicho. Suscriben, comentan, compartan y ya saben todo, pero todo el resto. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.